vamos a empezar con el tema es biotransformación. Déjenme empezar a grabar. Listo. Ok. Hemos estado viendo a lo largo de estas clases cuáles son los factores que afectan a los 4 procesos toxocinéticos, es decir, lo que nuestro cuerpo le hace al fármaco. Y en este caso, pues el día de hoy toca hablar de la biotransformación. En la clase pasada ya, ¿sí? Con la interrupción, ¿ya envió la lista de resistencia? Sí, ya la vi, te la vuelvo a copiar porque ya la... ahí está, gracias. Otra vez en el chat, ¿vale? Gracias. No te preocupes. Se me fue la idea. Les decía, en la clase pasada ya les comenté un poquito de la biotransformación. Les decía que uno de los objetivos principales de la biotransformación es hacer a las moléculas más hidrosolubles para que puedan ser más fácilmente eliminadas. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver que la biotransformación no solamente es eso, ¿no? Sino que qué es, cómo se lleva a cabo, en qué sitios, ¿no? Y cuál es la función que tiene, no solamente en el humano, sino también, pues, incluso en el medio ambiente y en algunas otras especies. Entonces, lo primero es definir o ver las diferencias entre metabolismo y biotransformación. Muchas veces en los libros los van a encontrar de forma indistinta, estos dos conceptos. Sin embargo, cuando hablamos de metabolismo, nos referimos un poco más a los compuestos endógenos, o sea, aquellas moléculas que nuestro cuerpo sintetiza y que requieren ser metabolizadas. Cuando hablamos acerca de los genobióticos, el término correcto pues sería biotransformación. ¿Ok? Entonces, en algunos libros, como les digo, no se confundan, a veces van a encontrar, ¿no?, el término biotransformación de la misma manera que metabolismo, o incluso he leído algunos que dicen metabolización, y bueno, pues se refiere a este proceso del que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, el primer punto es la definición, ¿no? Entonces nos dice que por definición biotransformación es el proceso de convertir moléculas lipofílicas, las cuales son fácilmente absorbidas en el tracto gastrointestinal y otros sitios, en moléculas hidrofílicas fácilmente excretadas en la orina o en la bilis. Habíamos dicho que las características de los genobióticos delimitan en gran medida pues estos 4 procesos. Y comentamos en algún momento que si las moléculas eran más liposolubles, entonces se absorbían más fácilmente. Sin embargo, el hecho de que sean liposolubles va a delimitar o va a disminuir un poco la velocidad de distribución, e incluso estas moléculas van a necesitar, ¿no?, ser biotransformadas para poder ser excretadas. Entonces, les digo, el objetivo principal de la biotransformación es hacer este cambio de liposoluble a hidrosoluble para que ahora sí las moléculas pues se puedan eliminar. Existen algunas excepciones. Aquí les estoy poniendo dos reacciones que se producen en la biotransformación, que es la acetilación y la metilación, y se ha visto que estas dos reacciones pueden disminuir la solubilidad en agua de algunos genobióticos. Entonces, aunque de manera general se considera que es en pro de la solubilidad en agua, pudiera ser que algunas reacciones tengan un efecto, ¿no?, distinto. Aquí sí, el día de hoy vamos a recordar un poquito de química, ¿no? Ya sé que me han dicho, ¿no?, que la química no es su área favorita, pero pues sí es importante entender porque la biotransformación se basa en reacciones, ¿no? En reacciones químicas, en la adición de grupos funcionales, ¿no?, y los cambios estructurales de la molécula. ¿Dónde se lleva a cabo? En varios sitios nosotros tenemos enzimas que pueden llevar a cabo este proceso de biotransformación. Sin embargo, el sitio principal es el hígado. Entonces, como pueden ver, también existen en los riñones, los intestinos, los pulmones e incluso la piel. Pero el sitio más importante es el hígado. No solamente las reacciones, este tipo de reacciones de biotransformación las van a llevar a cabo enzimas. También se ha visto que hay algunos microorganismos, por ejemplo, los que están presentes en nuestra microbiota intestinal, que tienen la capacidad de biotransformar a ciertas moléculas. Entonces es posible que incluso a través del intestino, o sea, cuando la molécula apenas se está absorbiendo, esta ya se esté biotransformando. Otra aplicación, ¿no?, de la biotransformación es la utilización como bioremediación o biodegradación. ¿Alguien sabe qué es la biodegradación?
Es la asimilación por organismos de determinados agentes. En este caso estamos hablando de xenobióticos. Así es, ¿dónde están esos microorganismos? Generalmente en el suelo, algunos en el agua y en las plantas. Bueno, y como otro proceso de biotransformación también podríamos hablar de las plantas. Así es, exactamente. Entonces, la biodegradación es precisamente la utilización de estos microorganismos, que pueden ser bacterias, hongos, algunos parásitos, que tienen obviamente también su capacidad metabólica y que en algún momento puedan biotransformar algunos genobióticos que estén en el ambiente. Entonces, una aplicación de estos conceptos que vamos a ver el día de hoy, pues es precisamente esa utilización, ¿no? Y el que puedan utilizarse quizá para disminuir la toxicidad de muchos contaminantes con los que puedan estar en contacto. Entonces, como siempre les he dicho, quizá pareciera, ¿no?, que ahorita en esta parte del curso nos estamos enfocando más en el humano. He tratado de involucrarles por ahí un poco de plantas, ¿no?, de otras especies. Sin embargo, estos procesos los llevan a cabo otros organismos también, y también pueden ser aplicados pues, en el área de la toxicología ambiental, ¿no?, como es el caso de la biodegradación. ¿Quiénes llevan a cabo principalmente estas reacciones? Pues lo hacen sistemas enzimáticos. Estos sistemas enzimáticos catalizan a 4 tipos de reacciones principales. Entonces vamos a ver que en general las más importantes son hidrólisis, reacciones de hidrólisis, de reducción, de oxidación y de conjugación. Por ahí, si te están dando notas, pónganle de una vez que las 3 primeras reacciones, que es hidrólisis, reducción y oxidación, son reacciones de fase 1. Ahorita más adelante les voy a explicar qué es esto, pero estas 3 son reacciones de fase 1 y la conjugación es una reacción, o son reacciones de fase 2. Y bueno, pues quienes llevan a cabo estas reacciones, pues lo hacen enzimas específicas. No olvidemos que las enzimas, pues son proteínas, que tienen actividad catalítica. Eso significa que pueden acelerar las reacciones químicas. Entonces, cada enzima, pues tiene su propio sustrato y puede catalizar una reacción distinta. Por ejemplo, las reacciones de hidrólisis las catalizan las enzimas hidrolasas, ¿no? Las reacciones de reducción las catalizan las enzimas reductasas, tenemos enzimas peroxidasas, enzimas monooxigenasas, y como podrán ver en la imagen hay un grupo más grande que se llama citocromo P450. Este citocromo P450 realmente es una familia de enzimas que de acuerdo a las reacciones que catalizan, pues han sido agrupadas en esta familia grande, que es el citocromo P450. Ahorita más adelante vamos a ver que estas isoformas, porque así se llaman cada una de las variedades del citocromo, son delimitantes en las diferencias que podemos encontrar entre las especies, incluso entre los individuos. Entonces hay un área que, bueno, ahorita tiene mucho auge, que es la genética, y bueno, en el caso de la toxicología también existe un área que es la toxicogenética, que lo que hace precisamente es estudiar todas estas variaciones genéticas que hacen que cada individuo codifique a enzimas distintas, ¿no?, o a algunas proteínas diferentes, y que la respuesta que podemos tener ante los tóxicos sea pues distinta, ¿no? Les decía que ni siquiera los hermanos gemelos idénticos son 100% iguales. O sea, pudiera ser que uno de ellos sea metabolizador rápido y el otro sea metabolizador lento. Y entonces eso vaya ya de inicio a dar una diferencia en el tiempo en el que se presente la reacción tóxica y la intensidad. Todas estas enzimas se encuentran en diferentes zonas de la célula. Generalmente se localizan en un solo organelo, pero hay algunas de ellas que sí podemos encontrarlas en varios sitios. Entonces, en esta tabla que les muestro los tipos de reacciones, las enzimas, ¿no?, que se relacionan a esas reacciones, y como podrán ver también está la localización. Entonces vean, por ejemplo, como la carboxilesterasa la encontramos en microsomas, en el citosol, en los lisosomas, pero incluso también la podemos encontrar en la sangre. Eso significa que aunque en menor cantidad, también puede haber biotransformación en la sangre. Incluso por aquí abajo está la peroxidasa,
ella también la encontramos en la saliva. Entonces son sitios, ¿no?, menos importantes en la biotransformación, pero que también se pueden llevar a cabo. El punto 3 nos dice que en general las enzimas de biotransformación de genobióticos están localizadas en un único organelo, generalmente, pero ya vimos que bueno, hay algunas que las podemos encontrar en varios sitios. El punto 4 dice, en general, la biotransformación se realiza por un número limitado de enzimas con amplias especificidades de sustrato. Entonces, como las enzimas son proteínas, recordemos que cuando hay proteínas involucradas, el proceso es selectivo, saturable y competitivo, ¿no? Eso significa que va a haber enzimas que solamente puedan, ¿no?, a las cuales solamente se pueden unir sustratos específicos. Van a ser saturables porque si colocamos mucho sustrato, estas enzimas pueden saturarse y ya no seguir biotransformando, lo que pudiera provocar una acumulación del genobiótico. Y también puede existir competencia. Competencia no solo entre genobióticos, sino también entre endobióticos, que serían sustancias endógenas. Esta imagen que les estoy colocando aquí es de alguna manera el árbol genealógico, ¿no?, del citocromo P450. En las diferentes especies, incluidas las vegetales, existen diferentes isoformas o isoenzimas de este citocromo. Les decía que es una familia de enzimas. Más o menos se han encontrado unas 822 familias entre, ¿no?, las encontradas en especies animales y especies vegetales. O sea, son muchísimas las variedades que pudieran hacer, ¿no?, que algún tóxico pues actúe de una manera diferente. La primera parte es importante que la entiendan porque es la nomenclatura que se utiliza para especificar al citocromo que está actuando. Entonces, fíjense, siempre van a encontrar el nombre primero con esta abreviatura, CYP. CYP corresponde a citocromo P450. Después van a encontrar un número. Este número pertenece a la familia. Para que una misma enzima pueda hacer o participar en la misma familia, tiene que tener una homología de más del 40% en la cadena primaria de aminoácidos. No sé si lo recuerden, pero las proteínas tienen diferentes niveles de organización. La más básica es la cadena nada más, ¿no? O sea, decir, los aminoácidos que le están conteniendo. Entonces, para que pertenezcan a la misma familia, debe de haber una similitud mayor al 40% en esa cadena. Después van a encontrar una letra. Esta letra pertenece a la subfamilia. Entonces, de todas las enzimas que hayan logrado sobrepasar esa homología de más del 40%, se hace una nueva clasificación y aquellas que tengan una similitud en más del 55 al 60%, se van a agrupar en la misma subfamilia. Y posteriormente se analiza el número del gen que codifica esa proteína, ¿no? Entonces, pues, imagínense, yo les acabo de decir que se han encontrado 822 variedades, ¿no? Podríamos tener citocromo 822 y podríamos tener A, B, C, D, E, F, G hasta la Z, dependiendo de cuántas, ¿no?, subfamilias hayan y del número del gen. Entonces, las que están mostradas aquí, chicos, son las más importantes en el humano. Son las que se encuentran en mayor proporción y las que les estoy marcando con los recuadros azulitos son aquellas que tienen más relevancia en la biotransformación de genobióticos. Eso significa que, por ejemplo, si yo tengo dos genobióticos que actúan o requieren biotransformarse a través del citocromo 3A4, va a existir competencia entre ellos. Entonces es importante saber, ¿no?, cuál es la enzima que van a estar utilizando. Pudiéramos utilizar incluso este conocimiento no solamente para determinar si va a haber más efecto tóxico, sino para inhibir el efecto tóxico de algunas moléculas, ¿no? Más adelante vamos a revisar algunos ejemplos, pero adelantándome un poquito y para entender esto, cuando se lleva a cabo la biotransformación,
Al mismo tiempo que la estructura cambia del genobiótico, también puede cambiar la actividad tóxica. Entonces hay algunos casos en los que los genobióticos originalmente no son tóxicos, pero se vuelven tóxicos cuando se biotransforman. O sea, ahí tendríamos un proceso de activación de la toxicidad. En otros casos tenemos moléculas que ya son tóxicas, pero que cuando se biotransforman se detoxifican, o sea, disminuye la actividad. Entonces es importante saber si la inhibición o la inducción de estas enzimas va a favorecer la respuesta tóxica o no. Imagínense un genobiótico que al biotransformarse pierde actividad, ¿no? O sea, que pasa de activo a inactivo. Si yo bloqueo de alguna manera el que el genobiótico se una a la enzima, entonces voy a mantener en el organismo una cantidad elevada de la sustancia tóxica, porque no va a poder ser biotransformada, ¿no? Este es el fundamento de lo que les preguntaba hace ratito, ¿no? De la biodegradación. O sea, se pudiera utilizar y realmente pues hay una aplicación importante del uso de estos microorganismos en, por ejemplo, desastres en los que hay residuos, ¿no? De contaminantes hacia la tierra, hacia el agua, en el que estos mismos microorganismos puedan estar biotransformando a los genobióticos y haciendo que disminuyan su toxicidad, y los metabolitos que están formando pues ya ahora sí puedan ser liberados sin provocar un efecto tóxico. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? No, profesora. Okay. Todo bien. Gracias. Entonces, en el punto 5 vamos a hablar de las reacciones de fase 1. ¿No? En la biotransformación existen dos grupos de reacciones, las de fase 1 y las de fase 2. Es importante que les comente que aunque se llaman así, fase 1 y fase 2, no son secuenciales necesariamente. O sea, van a haber algunos genobióticos que incluso no se biotransformen, o sea, por ejemplo, aquellos que sean muy hidrosolubles, rápidamente se pueden eliminar, ¿no? O, por ejemplo, moléculas que sean hidrosolubles y volátiles, rápidamente las eliminamos por vía pulmonar. Entonces, no necesariamente sufren reacciones de biotransformación. Habrá algunos que se vayan a reacciones de fase 1, luego a las reacciones de fase 2 y ya se eliminen, o viceversa, ¿no? Que solo pasen por alguna o pasen por la 2 y por la 1. ¿Okay? Entonces no son secuenciales necesariamente. Entonces, ¿qué sucede en las reacciones de fase 1? En estas, como les había comentado, se involucran la hidrólisis, la reducción y la oxidación. Es decir, estos tres tipos de reacciones van a exponer o introducir grupos funcionales a la molécula que sean polares y por lo tanto incrementen la solubilidad en agua. ¿Qué grupos funcionales son, no? Polares o aumentan la hidrosolubilidad. Todos aquellos que formen puentes de hidrógeno con el agua, como por ejemplo los alcoholes, las aminas, los tioles y los ácidos carboxílicos. Entonces, estas enzimas lo que hacen es agregarle estos grupos a la molécula, o si la molécula ya los tiene presentes, lo que hacen es romper a la molécula, por ejemplo en la hidrólisis, para que se expongan estos grupos, y entonces los metabolitos resultantes sean más hidrosolubles. Recuerden que los productos de la biotransformación se llaman metabolitos. Cuando ustedes investigaron sobre el ácido acetilsalicílico, pues se dieron cuenta que se puede eliminar como ácido acetilsalicílico, pero también se puede eliminar como sus propios metabolitos. Y que cada metabolito se puede excretar por diferentes vías, ¿no? Dependiendo de sus características. ¿Okay? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estas reacciones, para que ustedes las ubiquen pues visualmente y puedan ver que no necesariamente es un cambio radical en la molécula para aumentar la hidrosolubilidad. Esta imagen que está ahorita en la presentación representa lo que les comentaba hace ratito. Yo puedo tener un genobiótico, en este caso pues es un ejemplo de un fármaco como genobiótico, que así como ingresa al organismo puede ser excretado. Esto se conoce como que es eliminado de forma inalterada. O sea, cuando ustedes lean eso en algún texto, o sea, de forma inalterada, significa que no se biotransformó. O sea, a lo mejor una partecita se excreta así, sin modificaciones. Pero puede ser que haya otros metabolitos de fase 1 y aquí ya se excreten, metabolitos de fase 2 y se excreten, o metabolitos que pasen primero, ¿no?, a la fase 1,
luego sean de fase 2 y finalmente se excreten, o en el otro orden, primero fase 2, después fase 1 y finalmente sean excretados. ¿De qué va a depender que pase por más o menos reacciones de biotransformación? Pues de su liposolubilidad y de qué tan fácil sea su excreción. En la última clase hablamos del ciclo enterohepático. Traten de recordar ese ciclo que les comentaba que relaciona al hígado con el intestino. Y decíamos que el genobiótico cuando llega al hígado se biotransforma y forma un conjugado, su metabolito de fase 2. Y ese metabolito de fase 2 puede viajar a través de la bilis y si ya es lo suficientemente polar y ya se puede eliminar, pues se va a las heces y se excreta. Pero si la molécula todavía no es lo suficientemente polar para poder ser eliminada, ¿qué sucede? Que se rompe este conjugado y nuevamente el genobiótico llega a la circulación sistémica, va otra vez al intestino, al hígado y se mantiene durante este ciclo. Entre más liposoluble sea la molécula, es más probable que sufra más reacciones de biotransformación. Profesora, una pregunta. Y, por ejemplo, ¿las otras formas en que se puede excretar los fármacos tienen otros nombres o solamente el único que se conoce el nombre es cuando es directamente excretada? ¿Cómo? A ver, otra vez. No entendí muy bien, Nadia. Habían mencionado de que cuando el fármaco se excreta directamente se llama que es la forma inalterada. Me preguntaba si las otras formas de excretar el fármaco también tenían un nombre. Sí, o sea, bueno, y no solamente de fármacos, o sea, cualquier tóxico que se te ocurra, o sea, glifosato, DDT, o sea, el que se te ocurra, todos ellos pueden eliminarse de forma inalterada, o sea, significa que así como entraron, la molécula pueda excretarse sin haber pasado por la biotransformación. Pero todos los productos de la biotransformación se llaman metabolitos, ese es el nombre general, y ahora sí, dependiendo de la estructura, pues llevan un nombre. Por ejemplo, el metabolito principal del paratión se llama paraoxón, porque es un metabolito derivado de una reacción de oxidación. Entonces, este paraoxón, que ahora ya es un metabolito más tóxico. Entonces, el nombre que se le va a dar a esos metabolitos también es un nombre químico, un nombre dado por la UPAC y también una denominación internacional para reconocer a esa molécula. En general se llaman metabolitos, pero sí podemos darle un nombre. Si te acuerdas, en el cuestionario del ácido acetilsalicílico decíamos que su principal metabolito es el ácido salicílico, y del ácido salicílico derivan otros metabolitos como el salicilúrico, el ácido glucurónico. Pero los nombres que se les dan a ellos son los nombres químicos, también dados por la UPAC. Sí, gracias. Por nada, Nadia. Entonces, fíjense, aquí tenemos algunos ejemplos de estas reacciones de fase 1. Aquí la primera que les muestro es una reacción de hidroxilación. Como el nombre lo dice, lo que le vamos a agregar va a ser un hidroxilo a la molécula. Entonces, vean, por ejemplo, la del lado izquierdo se llama pentobarbital. Este se utiliza para eutanasia en el área veterinaria. Y, por ejemplo, aquí vemos que el hidroxilo se agrega, estas reacciones van a ayudar a que el hidroxilo se agregue a la cadena alifática, a esta cadena hidrocarbonada. Como habíamos visto hace algunas clases, la cadena hidrocarbonada aumenta la liposolubilidad. Por lo tanto, cuando yo le pego este hidroxilo, la molécula se vuelve más hidrosoluble. También tenemos el caso de la derecha, que es una hidroxilación aromática. Esta se da en estos frutos aromáticos. Y también de esta manera estamos incrementando la hidrosolubilidad. Ahora, si se fijan, en una misma molécula podemos hacer varias modificaciones. Por ejemplo, en el propanolol, que es esta molécula de la derecha, aquí también tenemos una cadena hidrocarbonada. Por lo tanto, aquí también pudiéramos agregar en algún momento un OH y tendríamos un metabolito distinto. Entonces, si ya tiene dos OH, ya es un metabolito distinto. O si tiene uno, pero uno lo tiene en el grupo aromático y el otro lo tiene en la cadena alifática, son metabolitos diferentes. Generalmente en los libros nos ponen esto como figuras geométricas. O sea, tu molécula original es un círculo
y los metabolitos va a ser un cuadrado, un triángulo, un rombo, un trapecio, ¿no? O sea, todas las posibles figuras geométricas. Y bueno, esas figuras geométricas pues realmente son estructuras químicas como las conocemos. Aquí tendríamos ejemplos también de reacciones de oxidación. Una muy importante es el caso de la epoxidación, en la que este grupo, este oxígeno, pues de alguna manera se introduce en la molécula, generalmente donde hay dobles enlaces. Esta epoxidación tiene importancia porque se ha visto que los xenobióticos que se biotransforman a través de esta reacción, como es el caso del benzopireno, tienen una alta capacidad cancerígena. ¿Por qué? Porque estos epóxidos son altamente inestables, lo que significa que en cuanto se forman, van a tratar de estabilizar las cargas del oxígeno uniéndose a algunas macromoléculas en nuestro organismo, como por ejemplo los carbohidratos, las proteínas y los lípidos e incluso el DNA. Entonces, estos epóxidos se han relacionado en gran parte con la presencia de tumores y de cáncer por la exposición a sustancias como por ejemplo el benzopireno. Otras reacciones de oxidación pueden ser, por ejemplo, la sulfoxidación, que obviamente se da en el azufre, y aquí, bueno, se añade un oxígeno, y también pueden ser en las aminas. Yo puedo agregarle a una hidroxiloalamina y tener una reacción de hidroxilaminación, ¿no? Podemos tener también otras reacciones que se llaman de desalquilación. Aquí lo que se va a hacer es que se le va a quitar a la molécula un grupo alquilo, o sea, esas cadenas hidrocarbonadas. ¿Para qué? Para quitarle ese aporte que dan estos grupos a la molécula y hacerla más hidrosoluble. Entonces, fíjense, en el primer caso tenemos una N-desalquilación. Eso significa que en el nitrógeno se va a perder este alquilo, que en este ejemplo es este C2H5. ¿Qué va a pasar con este nitrógeno, chicos, cuando se pierde este C2H5? ¿Qué se va a pegar aquí, en el nitrógeno? Para estabilizarlo. ¿Hidrógeno? ¿Hidrógeno? Hidrógeno, exactamente, muy bien. Un hidrógeno, entonces aquí tendríamos un NH y C2H5. Si yo le vuelvo a quitar ahora este C2H5 por una N desalquilación, lo que me va a quedar aquí es una amina, ¿no? Un NH2, que es mucho más hidrosoluble que si tengo la molécula así. Esas son las reacciones de biotransformación, ir cambiando, les digo, la estructura con la finalidad de, en este caso, es exponer, ¿no?, al grupo amino, o de agregarle, como vimos hace ratito, grupos polares. Esta desalquilación puede ser a nivel del nitrógeno y tendremos una N-desalquilación, a nivel del oxígeno y tendríamos una O-desalquilación, o a nivel del azufre y tendríamos una S-desalquilación. Esta es una reacción muy común en los plaguicidas organofosforados, como el paratión. Se llama reacción de desulfuración. Generalmente la molécula del paratión es esta que vemos del lado derecho. Y tiene obviamente un azufre. Lo que sucede en esta desulfuración es que este azufre se intercambia por un oxígeno. Y bueno, pues ya, se aumenta de esta manera la hidrosolubilidad. Este producto, o sea, al cambiarle el oxígeno por el azufre, forma el metabolito que les comentaba, el paraoxón. Generalmente el paratión, el malatión, ¿no?, y plaguicidas similares no son tóxicos como la molécula original. Pues esta primer molécula no es tóxica. La toxicidad se presenta cuando la molécula se biotransforma y entonces ahora sí puede ya tener un efecto tóxico. Entonces, con este simple cambio del elemento azufre por el oxígeno, ya tenemos una molécula altamente tóxica. Y bueno, con esta molécula, que es un ejemplo clásico, les preguntaría, ¿qué otras reacciones de biotransformación se les ocurre que pudieran hacer a esta molécula del paratión más hidrosoluble? ¿Qué le podríamos hacer? ¿Quitar o poner? Una desalquilación. Ok, y dos, ¿no? Podemos hacer, ¿cuál sería? N, S u O, o desalquilación.
O desalquilación. Muy bien, podríamos hacerle 2, ¿no? Le podemos quitar el C2H5 y el C2H5. ¿Qué más? Además de esa, de la disulfuración, ¿qué otra se les ocurre? Quizás hacer una sulfoxidación al agregarle un oxígeno al azufre, ¿o no? Ya no se, químicamente no se podría, o sea, ya no podríamos tener aquí otro doble enlace, porque por la estabilidad de los elementos, pero sí lo que sucede es esta reacción, ¿no? Que se cambia el azufre completamente por el oxígeno. ¿Una hidroxilación no se podría para que quede un grupo SH? Podría ser una hidroxilación, pero una hidroxilación, acuérdate que implica introducir un OH completamente. Entonces sí podría ser para ti una hidroxilación, pero ¿en dónde? Aquí tenemos 2 opciones de hidroxilación. ¿En dónde se la puedo pegar? Un OH. En el oxígeno que está entre el fosfo y el... Ok, aquí podríamos romper, ¿no? O sea, podríamos hacer una O desalquilación y quitar todo esto. Pero acuérdense que existe también la hidroxilación aromática. O sea, podríamos quizá, ¿no? En algún momento que un hidroxilo se pegara aquí en este grupo aromático. O también pudiera pegarse en la cadena alifática, ¿no? Como una hidroxilación alifática. Y aquí hay otra que no hemos visto, pero bueno, no sé si alguien la haya notado, que es la del grupo nitro. ¿Qué sucede si yo reduzco el grupo nitro? ¿En qué se convertirá? ¿En qué creen que se convierte el NO2? ¿A qué pasará? Si quitamos un oxígeno. Ese nitro, este grupo que es nitro que está aquí abajo, que es el NO2, cuando se reduce, ¿a qué grupo funcional se convierte? Una mina de nitrógeno. A una amina. Cuando el nitro se reduce, se forma una amina, y la amina también es más polar, ¿no? Entonces, la otra reacción, que es la que sigue que veamos, se llaman reacciones de reducción. Entonces, este grupo nitro se puede reducir a un grupo amino. Esto lo vemos en estas reacciones de nitroreducción, o también existen reacciones de azorreducción. No sé si recuerden cuál es el grupo azo. El grupo azo es un nitrógeno unido a otro nitrógeno con 3 enlaces. Y este grupo ácido lo encontramos muy comúnmente en los colorantes, en las pinturas. Entonces, también en estos genobióticos puede llevarse a cabo esta reacción de reducción, reduciendo ese grupo azo a una amina, y la amina ahora sí, pues ya sea más soluble. Ahora la hidrólisis. La hidrólisis únicamente se puede llevar a cabo en 2 grupos funcionales. ¿Alguien recuerda en cuáles? Y están marcados ahorita ahí en las imágenes. ¿Qué grupos funcionales son esos? Este que está aquí. Bien. Los ácidos. Ok, van a formar un ácido, o sea, el producto de la hidrólisis en este caso va a ser un ácido carboxílico, pero antes de ser un ácido, este es un ¿qué? Un éster. Entonces el primer grupo que se puede hidrolizar se llama éster, y como bien dice su compañera, cuando se hidroliza esta molécula, o sea, cuando se rompe, forma ácido acético. Aquí se forma el ácido carboxílico correspondiente. El otro grupo funcional son las amidas, con D, amida con D de dedo, que es este carbonilo, que es el CO, unido a un NH. Aquí también se rompe la molécula, y por un lado va a formar un ácido carboxílico, y por el otro lado va a formar un grupo amino. Entonces, la hidrólisis únicamente se lleva a cabo en estos 2 tipos de grupos funcionales, éster y amida. Ahora, el caso del lado izquierdo es muy interesante, ¿sí? ¿Puedes regresar tantito a la presentación pasada? Y volver a explicar lo de nitroreducción, por favor. Ok, esta reducción es otro tipo de reacción de fase 1, y lo que sucede es que este grupo nitro se reduce para formar un grupo amino, que es un NH2. Cuando esto sucede, el NH2 es más hidrosoluble que el nitro. Entonces, ¿Tu reducción cómo era? la azorreducción es, el grupo azo es un nitrógeno unido a otro nitrógeno por triples enlaces.
Y sucede lo mismo, ese grupo azo, esos 3 enlaces, se reducen para formar un grupo amino. Y el grupo amino, ahora sí, como te digo, es más hidrosoluble. Acuérdense que todos los metabolitos siempre van a ser más hidrosolubles que la molécula original. Gracias. De nada, Pame. Entonces, sí. Perdón, la azorreducción, entonces el grupo azo se reduce para formar un grupo amino. O sea, al final podemos llegar incluso hasta el grupo amino. Ah, ok, gracias. Con reducciones. Sí. Ahora sí. Entonces les decía que este ejemplo de la izquierda es interesante porque muchos de los plaguicidas tienen su mecanismo de acción inhibiendo a una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Entonces, la acetilcolinesterasa es la encargada de hidrolizar a la acetilcolina en las especies. Y bueno, pues al hidrolizar la acetilcolina, pues regula de alguna manera la presencia de este neurotransmisor. Si el mecanismo de acción tóxica del xenobiótico es inhibir a la acetilcolinesterasa, entonces se acumulan grandes cantidades de acetilcolina, lo que puede provocar parálisis y finalmente la muerte. Ese es el mecanismo, ¿no?, de toxicidad de muchos plaguicidas, ¿no? Entonces, esa reacción que hace la acetilcolinesterasa, pues es precisamente una reacción de hidrólisis. Rompe en este sitio, en el éster, a la acetilcolina, forma por un lado ácido acético y colina, y estos dos compuestos posteriormente pueden volverse a unir para formar acetilcolina. Pero el objetivo, ¿no?, de este rompimiento es regular los niveles de acetilcolina, ¿no?, mediante esta reacción de hidrólisis. Aquí tenemos otro ejemplo de una reacción de hidrólisis. Vean cómo se está llevando a cabo en el grupo éster para formar un grupo ácido carboxílico y por el otro lado se forma un alcohol. Y aquí tenemos el caso del ácido acetilsalicílico, que ya lo habrán visto ustedes cuando hicieron su formulario. Y aquí tenemos la molécula, se rompe también, ¿no?, en esta zona, en el éster, y forma ácido acético por un lado y su metabolito principal, que es el ácido salicílico. Entonces, también el ácido acético es un metabolito del ácido acetilsalicílico, porque proviene de este rompimiento del ácido. Incluso esta hidrólisis, fíjense, esta hidrólisis se lleva a cabo rapidísimo, incluso en el ambiente. En cuanto ustedes saquen su tabletita del blister, del empaque, en ese momento, con el ambiente, ya se empieza a hidrolizar el ácido acetilsalicílico para formar ácido salicílico. Ahora, ¿qué reacción es la que cataliza el citocromo P450? Las enzimas que pertenecen a este citocromo catalizan reacciones de monooxigenación. Eso significa que le van a agregar un oxígeno, un solo oxígeno, a el sustrato para formar un alcohol y de esa manera pues ya tengamos mayor hidrosolubilidad. Entonces la reacción general está aquí abajito. Aquí tenemos primero RH, que sería el sustrato, o sea, cualquier sustrato que se les ocurra, en presencia de oxígeno molecular. Acuérdense que el oxígeno molecular es diatómico, o sea, siempre tiene que estar como O2, y en presencia de un catalizador se lleva a cabo esta reacción y fíjense que el producto es el sustrato, pero ahora con un oxígeno, y el otro oxígeno de este oxígeno diatómico forma agua. Esa es una de las reacciones más importantes en las transformaciones xenobióticos, porque este citocromo es la reacción que llevan a cabo. Esta imagen, ¿Puedes repetir lo último que dijo? Porque hay un ruido que creo que no nos permite escuchar, o no sé qué. Ok, no te preocupes, díganlo porque les digo que hay más ruido y como estoy más al aire libre, entonces se escucha menos. Fíjate, aquí tenemos el sustrato, que es el RH, o sea, cualquier molécula. Después tenemos aquí un oxígeno molecular. El oxígeno molecular es diatómico, es decir, siempre tiene que estar dos oxígenos unidos. Y tenemos un catalizador.
Entonces, cuando están en contacto estas tres, ¿no? Estas tres situaciones y el citocromo P450, lo que va a suceder es que este oxígeno, uno de los oxígenos de aquí, se le va a pegar al sustrato para formar esta nueva molécula, en la que ahora tiene un OH y este OH pues es más hidrosoluble. ¿Qué le va a pasar al otro oxígeno? El otro oxígeno se va a unir a hidrógeno para formar agua. Esta es la reacción general de cualquiera de las isoenzimas que pertenecen al citocromo P450. Todas van a hacer lo mismo. La diferencia va a ser para qué sustratos sean específicas. Entonces, para los genobióticos, generalmente el citocromo 3A4 pues va a utilizar este fundamento para hacer a la molécula más hidrosoluble. Ahora, ¿sí me escuchas? Sí, profesora. Gracias. Gracias, Eric. ¿Vale? Entonces, les decía que no se asusten con estas dos diapositivas siguientes. No se lo tienen que aprender de memoria. Se los coloco para que ubiquemos dónde se localizan estas enzimas. Generalmente, las enzimas del citocromo se encuentran en la membrana del retículo endoplásmico. Como son enzimas, tienen un grupo catalítico. En este caso, el grupo catalítico contiene a su vez un hierro central, que es el que lleva a cabo pues reacciones de óxido-reducción para que suceda esto. Ese hierro se va oxidando y reduciendo a lo largo de la reacción para poder aportar, ¿no?, electrones o aceptar electrones y que se pueda llevar a cabo la reacción. Entonces, ¿cómo es el ciclo? ¿No? Que por ejemplo, no se asusten, no se lo van a aprender. ¿Cómo es el ciclo del citocromo P450? Pues les digo, aquí está el grupo, el hierro, tenemos el sustrato y bueno, a lo largo del ciclo se van presentando o van ingresando electrones, ¿no? Se van aceptando electrones, se van aceptando protones para ir haciendo estas reacciones de óxido-reducción en el hierro. Y finalmente el oxígeno, ¿no?, que está aceptando este hierro, se ha transferido hacia el sustrato para formar un metabolito. Cuando ya se formó el metabolito, que ahora tiene este hidroxilo, se libera el metabolito, o sea, se separa de la enzima y nuevamente la enzima puede llevar a cabo este ciclo. Es decir, una misma enzima nos va a servir para varios sustratos. Aquí lo importante es considerar que pues hay competencia, entonces si ya hay un sustrato que está entrando en este ciclo, hasta que no termine este ciclo va a poder llegar otro sustrato para poderlo desplazar. Y ahora el nuevo sustrato sea el que se va a biotransformar. Esa es la estructura, ¿no?, tridimensional de este grupo hemo que encontramos en el centro, ¿no?, del sitio catalítico del citocromo. Aquí tenemos a un hierro que está unido a nitrógenos, podemos ver oxígenos, azufre, y precisamente en este sitio es donde se unen los genobióticos para su biotransformación. En esta otra imagen se ve un poquito más claro. Aquí tenemos esto que ven en blanco, es la estructura secundaria y la terciaria de un citocromo. En este caso es el citocromo 2C5. Estas imágenes se obtienen por una técnica que se llama cromatografía de rayos X. Entonces se le toma pues una especie de fotografía, ¿no?, a la proteína y pues en programas computacionales se caracteriza para poder obtener estas imágenes. En color rojito, como pueden ver en el centro, es el sitio catalítico. Este sería el grupo hemo. Y lo que está en color amarillo es el sustrato. Entonces, el que va a ser biotransformado es este sustrato, el amarillo. Entonces, se une al grupo hemo, se lleva a cabo el ciclo que les comenté previamente, y ahora sí este sustrato sale y se libera como un nuevo metabolito. Esto ya se las comenté hace ratito, solo para recordar. Citocromo 3A4, primero es la familia, luego las subfamilias, y finalmente el número de genes, ¿no?, que codifica la proteína. ¿Dudas hasta aquí o vamos bien? Todo bien, profesor. Sí, todo bien. Ok, gracias. Un poco de agua, ya. Entonces, les decía que aunque las enzimas, o por ejemplo el citocromo, son específicas para un sustrato,
o para un tipo de sustrato, vamos a poder ver que estas enzimas se pueden encontrar en varios sitios y en algunos sitios pueden unirse diferentes sustratos. Entonces vean, por ejemplo, el citocromo 2B6 lo encontramos en hígado, mientras que el 2B7, o sea, aunque son de la misma familia, de la misma subfamilia, uno lo encontramos en el hígado y el otro lo encontramos en el pulmón. Hay algunos que están en varios sitios, el 12-9, por ejemplo, en hígado e intestino. Encontramos también, por ejemplo, el 3A4, que les decía que es el más importante porque además es el que más hay, ¿no? El que está en más proporción en el tracto gastrointestinal y en el hígado. E incluso a nivel fetal, por ejemplo, en el hígado fetal también se encuentran ciertos citocromos. También aquí es importante recordar lo que platicamos sobre la barrera placentaria. A lo largo de la placenta también se ha demostrado que existen receptores y transportadores y enzimas del citocromo, lo que significa que puede ser que un genobiótico, cuando esté del lado de la madre, si lo vemos así, no sea tóxico, pero en el momento que atraviese esa barrera placentaria pueda activarse y a nivel fetal presente la toxicidad. Entonces esto es muy importante porque muchas veces las evaluaciones se hacen en mujeres no embarazadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues se puede ver que a lo mejor para ese grupo poblacional el genobiótico no es tóxico o los efectos tóxicos que tengan pues son mínimos. Sin embargo, siempre son importantes los estudios de reproducción porque en estos podemos ver qué efectos van a tener a nivel fetal. Y que también se ha visto que se debe a que muchas moléculas se activan en su paso a través de la barrera placentaria. Entonces vean, por ejemplo, las aflatoxinas. Las aflatoxinas se biotransforman con el citocromo 1A2 en el hígado, pero también lo hacen con el citocromo 3A3, con el citocromo 3A4 y con el citocromo 3A7. Entonces puede ser que, como les decía, una misma molécula pueda utilizar diferentes citocromos y de cada citocromo pues obtener un metabolito distinto. Por eso las moléculas tienen varios, ¿no? Les decía, el ácido acetil salicílico más o menos tiene 13 metabolitos, incluido el ácido acético. En esta imagen vemos precisamente esto. Este es un ejemplo del colesterol. Este sería pues un endobiótico, ¿no? Una sustancia endógena, el colesterol. Y me gusta esta imagen porque nos representa 4 citocromos distintos que pueden estar en diferentes ubicaciones y vemos los metabolitos que se están formando a partir del colesterol. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos los metabolitos son productos de hidroxilaciones o de oxidaciones. Vean, aquí tenemos 1H, 1H, 1H. Sin embargo, el simple hecho de cambiar de posición este OH nos está dando un metabolito distinto de un mismo fenobiótico original, bueno, el endobiótico en este caso, de un endobiótico original. Entonces, en la retina y en el cerebro, este colesterol se va a convertir mediante el citocromo 46A1 en el 24 hidroxicolesterol. Pero si lo hace a través del citocromo 27A1, forma el 27 hidroxicolesterol. Ya es otro metabolito. Entonces, vean, este ejemplo me gusta mucho porque además nos demuestra que no es necesario hacer un cambio radical en la molécula. Si ustedes se fijan, es la misma molécula únicamente con el grupo hidroxilo añadido. Ahora sí, vamos a platicar de algo que pues les va a sonar quizá un poquito más cercano, más común, y es precisamente la oxidación del etanol. Desconozco si ustedes toman alcohol, ¿no? O algún tipo de bebida alcohólica, pero bueno, en general el etanol pues obviamente tiene efectos tóxicos importantes y estos se deben a algunos de sus productos de la biotransformación. Entonces les voy a contar así rápidamente cuál es el metabolismo general del alcohol. Aquí tenemos a la molécula del etanol, la cual utiliza primero una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa. Esta alcohol deshidrogenasa va a convertir al etanol en acetaldehído o etanal, también se conoce como etanal. Este acetaldehído es una molécula que es más tóxica que el etanol. Entonces aquí tenemos un primer paso
en el que el etanol se está activando. Todos los efectos que les ha contado el amigo de su amigo, de su amigo, de su amigo, conocidos como cruda, en realidad se deben a una acumulación o a una intoxicación de acetaldehído. Ahora, ese acetaldehído, ¿cómo se sigue biotransformando? Pues ahora lo hace a través de una enzima que se llama aldehído deshidrogenasa. Esa aldehído deshidrogenasa convierte el acetaldehído en ácido acético. Y aquí tendríamos un ejemplo de detoxificación, porque pasamos de una sustancia tóxica a una sustancia menos tóxica. Entonces, ¿por qué muchas veces cuando pues a lo mejor fueron a la fiesta y tomaron como si no hubiera un mañana, al otro día, ¿no? Siguen sintiendo todos los efectos del alcohol, ¿no? Incluso, bueno, además de la cruda, ¿no? A veces pueden estar mareados todavía, tener estos efectos, pues eso se debe a que precisamente todavía hay acumulación de acetaldehído. Cuando nosotros tomamos en exceso, saturamos a estas enzimas y por lo tanto, pues nuestro cuerpo no es capaz de contrarrestar la cantidad de alcohol que estamos ingiriendo. Por eso a veces cuando tomamos de una manera más lenta, es menos probable que tengamos los efectos tóxicos del alcohol porque estamos permitiendo que estas enzimas logren biotransformar al etanol de una manera adecuada. Y en este mismo sentido les preguntaría, de manera general, ¿no? Si hiciéramos una fiesta y las mujeres y los hombres consumieran alcohol, ¿no? Las mismas cantidades, que de manera general, ¿quiénes se emborracharían más rápidamente? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quién aguanta menos tomando? ¿Quién aguante menos tomando? Pero en general, ¿quién eres? Sí. Las mujeres, ¿no? Sí. Hay casos, ¿eh? Porque siempre me contestan, no, yo tengo una amiga que, bueno, ¿no? Me da la vuelta. Pero en general, se considera que las mujeres, ¿no? Tenemos una menos tolerancia al alcohol. ¿Por qué creen que se deba esto? ¿O a qué se deberá esto? Pensándolo en el tema que estamos hablando de biotransformación. ¿Por qué las mujeres aguantaremos en general menos del alcohol que los hombres? Piensen en esto que les acabo de explicar del alcohol deshidrogenasa, la aldehído deshidrogenasa. ¿No? ¿No se les ocurre por qué? ¿Tiene que ver algo con nuestro metabolismo o algo así? Así es, Pati. O sea, esto que estamos hablando al final son reacciones de biotransformación. En general, las hormonas en las mujeres tienen un efecto inhibidor. Por lo tanto, se considera que una mujer con respecto a un hombre es una metabolizadora lenta. O sea, eso significa que estas enzimas trabajan más lento en una mujer que un hombre. Por lo tanto, los hombres van a eliminar más rápidamente al genobiótico que las mujeres. Y el efecto en las mujeres va a ser a mayor plazo, porque vamos a tardar más en hacer todos estos pasos. No solo del etanol, o sea, de cualquier genobiótico. El problema también con las mujeres es que esta capacidad metabólica depende de nuestros niveles hormonales. Por lo tanto, en diferentes épocas del ciclo menstrual, ¿no? O de nuestro ciclo hormonal, vamos a tener también capacidades metabólicas distintas. Pero en general se considera que los hombres son metabolizadores rápidos. Por lo tanto, quizá en ellos se podría ver más rápido el efecto, pero también lo están eliminando más rápido, ¿no? Que en caso de las mujeres. Bueno, ahora tiene que ver la edad, ¿no? También tiene que verla, por supuesto, Pati. Hay enzimas que se van desarrollando a lo largo de la vida. Por eso a veces cuando nacemos, muchos bebés, ¿no? Al exponerse a algunas sustancias que en los adultos no provocan ninguna toxicidad, pueden presentarla porque todavía no se ha desarrollado correctamente el sistema enzimático. Por ejemplo, hay un antibiótico que se llama cloranfenicol. El cloranfenicol produce un síndrome que se llama el síndrome del niño gris, que hace que la piel de los bebés se vea grisácea, negro grisácea. Y entonces se demostró
que eso se debe a que al nacer nosotros no contamos todavía con la enzima capaz de biotransformar al cloranfenicol. Por lo tanto, existe una acumulación tal de cloranfenicol que provoca ese color gris. ¿Se acuerdan como el gris que les enseñé de las tetraciclinas en los dientes? ¿No? Y en las uñas también se puede presentar por algunas sustancias en la piel. Ya cuando vamos creciendo, pues nuestros sistemas enzimáticos se van desarrollando y podemos decir que tenemos nuestra función hepática, ¿no? Y biotransformadora al 100%. Eso dependerá también no solo de la edad, Pati, sino también de pues nuestro estilo de vida, ¿no? Si una persona desde muy joven tiene, por ejemplo, insuficiencia hepática, pues es posible que esta capacidad metabólica haya disminuido en este individuo. Por eso es muy importante saber la función hepática y renal principalmente en los individuos para saber cómo van a responder ante estas sustancias. ¿Y por qué por qué alguien dice, es que ya me entablé? O sea, que ya no hace como ningún efecto el alcohol ni durante ni después. ¿Otra vez? ¿A qué se refiere o por qué pasa que la gente dice que se entabla? O sea, que aguanta súper bien los niveles de alcohol y ni tampoco sufren de cruda ni nada, o sea, ya no le hace nada, o sea... Híjole, fíjate, estas son cosas individuales porque te digo, puede ser, incluso me ha tocado gente que dice, es que yo con este tipo de bebida me pongo súper mal y con otra bebida, ¿no? Incluso de más grado de alcohol no les pasa nada. Nuestro cuerpo tiene también sistemas de tolerancia y de adaptación. Fíjate, no sé si a ustedes les pasó, a mí me sucedió, ¿no? Cuando eran pequeñas, no sé, a lo mejor una Navidad que nos dieron un vasito de rompope, ¿no? De sidra, pues no sé, terminas, ¿no? Mareadísimo en el sillón dormido, ¿no? Porque pues obviamente esa cantidad de alcohol, ¿no? Que nuestro cuerpo todavía no puede transformar adecuadamente, pues nos provoca los efectos que nos provocaría quizá en la adultez un mayor consumo de alcohol. Conforme pasa el tiempo, pues vamos consumiendo más alcohol y nuestro cuerpo también va induciendo a estas enzimas. ¿Qué hace nuestro organismo? Dice, bueno, pues si tú estás consumiendo mucho etanol, pues yo tengo entonces que sintetizar más enzimas para degradarlas, con la finalidad de eliminar esta sustancia que tú estás ingresando, ¿no? En mayor proporción. Entonces, muchas veces, algunas personas que consumen alcohol más regularmente tienden a tener pues una adaptación importante de estas enzimas, por lo que los efectos del alcohol pudieran verse distintos de una persona que pues es un bebedor más casual, ¿no? En los que a lo mejor pues su cuerpo no está adaptado a ese consumo constante de alcohol. Recuerden que la exposición, el tiempo de exposición a los fenobióticos es vital, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de una exposición crónica. Les digo, al principio a lo mejor se emborrachaban con un vasito de sidra, después fue con una cerveza y después, bueno, poco a poco fueron incrementando hasta que incluso llega un momento en que muchos dicen que no pueden tomar muchísimo y ya no sienten los efectos por estos sistemas de adaptación precisamente. Por eso incluso cuando dicen ustedes que hay mujeres, ¿no? Que son súper aguantadoras, pues pudiera ser que en específico esa chica sea una metabolizadora rápida, porque también el metabolismo se puede activar con nuestro estilo de vida, incluso por la alimentación. Si consumimos mucho de un alimento, también eso puede hacer que se induzcan enzimas de la biotransformación. Imagínense hasta los alimentos. Por ahí les cuento, o sea, de cuestión de alimentos, por ejemplo, las carnes a las brasas o al carbón, de esas hamburguesas riquísimas, ¿no? Del puestecito, se ha visto que esos componentes de las carnes al carbón son inductoras enzimáticas. Entonces, el consumo y la exposición constante a esos productos de la carbonización, ¿no? Para hacer estas hamburguesas, pudiera estar haciendo que haya una inducción enzimática. Lo mismo que con el cigarro. El cigarro también tiene algunos componentes que son inductores de esas enzimas. Entonces digo que es muy difícil, ¿no? Porque digo, cada individuo es completamente distinto y dependerá de estos procesos en mucho incluso de los factores ambientales, ¿no? Con los que se esté exponiendo. Sí, profesor, ahora que menciona los factores ambientales, ¿es cierto eso de que si tomas y te da el aire te pega más o si solo es una leyenda? Fíjate que no lo sé, la verdad es que sí lo he escuchado, no lo sé, digo, quisiera yo pensar que en realidad es, híjole, a lo mejor un poco más psicológico, ¿no? O sea, en el sentido de que ya bajó
pues, todo el estrés de la fiesta, del ambiente y la verdad ese cambio te lo produzca. No lo sé, déjamelo de tarea. La verdad no lo sé, pero no creo que tenga nada que ver con esto, no tengo que tenga nada que ver con esto. Lo que sí tiene que ver, por ejemplo, es si tú, el estado de ánimo. No sé si alguna vez pues no se les haya pasado ir a la fiesta, por ahí ponen que hay que comprobarlo. ¿En qué, perdón? ¿Ya no te escuché? Ya endolidos, ¿no? Ándale, exactamente, ¿no? O sea, porque a lo mejor se rompieron con la novia, ¿no? Reprobaron la materia, etcétera. Y bueno, van súper así bajoneados, llegan a la fiesta, están sentados todo el tiempo, están solamente tomando. Seguramente van a tener efectos más rápidos del alcohol o los van a notar más rápidamente que si están bailando en la fiesta, hidratándose, ¿no? O sea, con un estado emocional, ¿no? Distinto. Y eso precisamente también se debe a que el metabolismo se está activando por esa actividad física que estamos teniendo. Obviamente el consumo de agua también va a incrementar la eliminación por el incremento del flujo urinario, ¿no? Entonces muchos me dicen, es que me emborracho menos si tomo agua. Pues bueno, pudiera ser debido a ese incremento en el flujo urinario, no tanto como que el agua nos esté protegiendo de los efectos del alcohol. ¿Sí? Pero eso del aire no lo sé, fíjate, me lo vas a dejar de duda. Entonces, bueno, pues continuemos. Ahora, seguramente les habrán dicho alguna vez, mi mamá, ¿no? Así de, no tomes medicamentos con alcohol, ¿no? Eso es típico. ¿Alguien sabe por qué? ¿O por qué les han dicho que no deben de consumir medicamentos con alcohol? Eso dicen, ¿no? Coloquialmente así dicen, ¿no? Se corta el efecto. En realidad, pues eso no existe, ¿no? O sea, no podemos cortar literalmente el efecto de un fármaco, pero sí es cierto, Abigail, puede ser que disminuya el efecto, ¿no? O incluso se incremente el efecto tóxico. Ahorita yo les voy a dar una razón, ¿no? Relacionada a la biotransformación por la que no deben de consumir algunos de estos medicamentos con alcohol. Y eso se debe a esta ruta de biotransformación. Entonces, en esta imagen tenemos aquí un hígado, tenemos aquí el etanol y es la misma ruta que acabamos de ver. El etanol con la alcohol deshidrogenasa se convierte en acetaldehído y después el acetaldehído, mediante el aldehído deshidrogenasa, se convierte en ácido acético, ¿no? Y agua, y ya, lo podemos eliminar. También hay otras rutas, o sea, no es la única ruta. También tenemos, por ejemplo, una ruta mediante enzimas oxidasas de función mixta o por la oxidasa de aldehídos y también se forman estos metabolitos y también el etanol puede biotransformarse por el citocromo, ¿no? O sea, y forma otros metabolitos distintos. Entonces, existen algunos medicamentos que tienen la capacidad de inhibir al aldehído deshidrogenasa. Entonces, ¿se acuerdan que les comenté hace ratito que el acetaldehído es el metabolito tóxico del etanol? ¿Qué va a suceder si yo inhibo al aldehído deshidrogenasa? ¿Qué sucedería si yo inhibo esta enzima? ¿Ya no se puede continuar el proceso? Así es, y entonces tendríamos una acumulación de ¿quién? Acetaldehído. Así es. Si alguna vez han sufrido de cruda, consideren y multipliquen esos efectos por 1000 y aparentemente ese es el efecto que les producen este tipo de medicamentos cuando inhiben a esta aldehído deshidrogenasa y consumen alcohol al mismo tiempo. Este efecto se conoce como efecto disulfiram o antabus. Realmente se demostró con un fármaco. El disulfiram es un fármaco que está en una presentación en tabletas en un medicamento que se llama antabus. Entonces, este se utiliza para el tratamiento del alcoholismo, para que si la persona, ¿no?, que está en el tratamiento recae en el consumo de alcohol, pues tenga una cruda excesiva que pues haga que ya no vuelva a consumir el alcohol. Obviamente pues descontrolado, ¿no? O sea, no a cualquier persona no le podemos dar este medicamento porque pues pudiera ser que el consumo de alcohol haya sido tan excesivo que pues tengamos también, ¿no?, un efecto tóxico debido a esto. Entonces, cuando ustedes vean y sean observadores en sus cajas de medicamentos, principalmente en antibióticos, algunos antiparasitarios, viene ahí establecido y dice, pueden provocar efecto antabus o efecto tipo disulfiram. Ajá, y esto se debe a esta inhibición del alcohol deshidrogenasa. ¿Sí?
Ahora, bueno, estos son los efectos, fíjense, el efecto antabús provoca malestar general, mareos, vértigos, rubor facial, ojos rojos, palpitaciones, bajada de tensión, náuseas y vómitos, y también pueden aparecer otras reacciones como sudoración, visión borrosa y disminución del nivel de conciencia. Una Les digo que- pregunta, maestra. sí. Este efecto solo se puede dar cuando consumes alcohol y un medicamento. No se puede dar, por ejemplo, en algún momento me enfermé y me dieron 2 medicamentos y cuando me los tomaba juntos, e híjole, sí me sentía bien, bien intenso, muy high con todo. Pues mira, se ha demostrado únicamente la relación que tienen los medicamentos con la inhibición de esta enzima. En el caso de lo que tú dices, pudiera ser que los efectos tóxicos de esos medicamentos sean los que te estén provocando estos efectos, que incluso pueden ser algunos de sedación, ¿no? Algunos efectos adversos pueden ser sedación, pueden ser visión borrosa, ¿no? Pueden ser palpitaciones, o sea, todos estos efectos también los pueden provocar los fármacos. No se les olvide, o sea, a veces muchos me dicen, es que los fármacos no tienen nada que ver con nosotros y con toxicología mental. Por supuesto que sí, o sea, llegan muchos desechos de fármacos, ¿no? Al ambiente por una mala práctica, ¿no? En los desechos, no dejan de ser genobióticos, ¿no? También, entonces al ser un genobiótico, tiene la posibilidad de provocarnos efectos tóxicos. Entonces, seguramente alguno de esos medicamentos te estaba provocando alguno de estos efectos. Incluso hay algunos que pueden provocar hasta alucinaciones, ¿no? Por el consumo excesivo. Por ejemplo, las anfetaminas, que en algún momento, bueno, ahora se consideran drogas, ¿no? Drogas de abuso, pero en algún momento eran muy utilizadas para bajar de peso. No sé si alguna vez han visto la película de Requiem por un sueño. Sí. Y bueno, no, Sí. que además es muy buena película, ¿no? O sea, Muy además buena. de eso, pero la protagonista, bueno, o sea, se vuelve una adicta, ¿no? De las anfetaminas para bajar de peso y empieza a tener alucinaciones, ¿no? Y empieza incluso a imaginarse en el programa, ¿no? Del cual es fan. Entonces, todo eso te pudo haber provocado también el consumo de esos dos xenobióticos a la par. Ahí lo ideal, pues, debería haber sido comunicarle estos síntomas, pues, al médico para cambiar la dosis o incluso cambiarte el medicamento completamente. Vale. Gracias. Y ahí Jesús, fíjate, no sé si te pasó, si fuera un medicamento de forma crónica, pero también sucede la adaptación, o sea, lo que les comentaba del alcohol, también sucede con los medicamentos y los efectos tóxicos de los medicamentos. O sea, muchas veces al principio nos pueden provocar ciertos efectos que después del consumo crónico ya no sean evidentes. ¿Por qué? Porque el cuerpo se adapta y tiene mecanismos también de tolerancia, ¿no? A los mismos efectos tóxicos. ¿Qué tan eficientes sean esos mecanismos? Pues de eso va a depender que se presente toxicidad o no. Ahora, continuando en este mismo tenor, ¿no? Del alcohol. Y siempre les digo, esto es información que cura. ¿Con qué se adulteran las bebidas? ¿Con alcohol etílico? No, el etílico ¿Un es el alcohol que tiene... isopropílico? No, el etílico es el que tiene normal. O sea, el etílico, el etanol, es el que tiene una bebida alcohólica normal. ¿Con qué sería? ¿Con qué se hace? Sí es con otro alcohol, pero ¿con cuál? ¿Metanol? Con metanol, así es, con el alcohol metílico. Sí. Ajá. Entonces, el alcohol metílico es mucho más tóxico que el alcohol etílico. Vamos a ver por qué. Fíjense en esta diapositiva. En esta diapositiva tenemos del lado izquierdo la biotransformación del etanol, lo que hemos estado hablando de etanol, acetaldehído, de acetaldehído ácido acético y después agua y de CO2. Pero el metanol, también utiliza estas mismas enzimas, o sea, también utiliza el alcohol deshidrogenasa y también utiliza al aldehído deshidrogenasa. ¿Cuál es la diferencia? Que el metanol, cuando se biotransforma, se activa a formaldehído y después el formaldehído se detoxifica formando ácido fórmico. O sea, también este es un metabolito más tóxico. ¿Alguien ha escuchado para qué se utiliza el formaldehído? Que en solución se llama formol. Para conservar muestras. Ajá. Para conservar órganos. Pero se ha demostrado que los vapores que libera el formol, o sea, el formaldehído cuando está en solución, son vapores que pueden provocar ceguera.
Entonces, hay varias investigaciones al respecto que se encaminan a evaluar el consumo de metanol o de bebidas adulteradas con metanol, que puedan provocar ceguera en las personas que los consumen, ¿no? Platicando quizá con algunas personas, ¿no?, que han tenido contacto con una bebida adulterada, o sea, me comentan que se sienten mal inmediatamente, ¿no? O sea, que pues pueden tener visión borrosa, que de inicio la bebida tiene un sabor distinto, o sea, los efectos son muy, muy rápidos en comparación a una bebida que tiene etanol, o sea, una bebida que no está adulterada. Y también se ha visto que muchas personas que consumen alcoholes muy baratos, ¿no?, o alcoholes adulterados, pues llegan a tener ceguera con el consumo crónico de este alcohol. Entonces, ¿sí es real lo que dicen del Tonaya? Se deja ciego. Fíjate que la mañana me pusieron ese ejemplo, o sea, desconozco si si esté adulterado, ¿no? Pero también acuérdense que depende mucho de los destilados y de los compuestos que queden, ¿no? O sea, por ejemplo, las cetonas o los aldehídos que también se quedan todavía en el alcohol, ¿no? Entonces, te digo, lo desconozco, me pusieron el mismo ejemplo, supongo yo que si es un alcohol pues muy barato, me decían incluso cuánto, ¿no? Que costaba muy barato, creo 40 pesos, no sé. Pero sí es verdad que puede llegar a provocar ceguera. Incluso también el metanol se utiliza mucho en los anticongelantes para los coches, además de otros compuestos de mucha toxicidad que están en los anticongelantes, y ha habido casos de mascotas que consumen o que lamen, por ejemplo, del piso esos anticongelantes y llegan incluso a morirse por los efectos tóxicos del metanol y de otros compuestos, como el tetracloro de carbono, que también tienen algunos, ¿no? Entonces, regresando a esto que les decía que es información que cura, les preguntaría, si tuvieran en algún momento, ¿no?, o estuvieran en contacto con una bebida adulterada con metanol, ¿qué se les ocurre hacer? O sea, pensando en eso, porque me van a decir vomitar, tomar leche, o sea, no me han contestado muchas cosas, pero pensando en la biotransformación, ¿qué harían o qué se les ocurre que se pudiera hacer para contrarrestar los efectos del metanol de esa bebida adulterada? ¿Ingiriendo más etanol? Así es, Juan Carlos. Ese es el antídoto para una intoxicación con metanol, el etanol. Entonces, lo que se tendría que hacer es ingerir una bebida que aseguremos que no está adulterada, o sea, una bebida cerrada quizá. ¿Para qué? Para que estas enzimas a quien biotransformen sea el etanol. El etanol es más afín a estas enzimas que el metanol. Entonces va a existir competencia. Como el etanol es más afín, quien va a empezar a biotransformarse va a ser el etanol. Y el metanol, como no se va a poder unir a las alcohol deshidrogenasa y al aldehído deshidrogenasa, pues va a tener que buscar otra ruta metabólica, que pudiera ser la del citocromo, en donde forma otros metabolitos que no es el formaldehído. Entonces, eso, ¿no? Eso sería una aplicación importante, ¿no?, de entender estos procesos de biotransformación. ¿Dudas, comentarios hasta este momento? Creo que no, profesora. ¿No? ¿Creo que no? Ah, oiga, sí, es cierto. Ok, chicos. Sí. ¿Por qué dicen que cuando tienes cruda tomes más alcohol? ¿Es por lo mismo? ¿Qué dice? Híjole. Fíjate que ahí, híjole, eso dicen, ¿no? Eso dicen quizá coloquialmente, aunque difiero un poco, pensando en esto. Te digo, no sé si existe algún otro mecanismo, pero pensando en la biotransformación, ¿por qué no se me haría lógico ese razón? Si tenemos esa cruda, ¿no?, es porque tenemos todavía ciertas concentraciones de acetaldehído, lo que significa que pues las enzimas están pues de alguna manera trabajando para convertir al acetaldehído en ácido acético, pero no lo están haciendo tan eficientemente. Si tú consumes más alcohol, ¿qué va a suceder? Que vas a seguir acumulando acetaldehído. No va a llegar un momento en el que ya no tengas, ¿no? Sino lo único que estás haciendo es ingresar más y más y volver a tener los efectos estimulantes del alcohol. O sea, a lo mejor no vas a notar la cruda, pero, o sea, la acumulación y la intoxicación por estas sustancias va a existir. Por eso digo, no sé realmente si existe alguna otra razón, pero pensando en esto que estamos platicando, pues no tendría una lógica, ¿no? El consumir más alcohol, porque acumularíamos y pondríamos incluso a trabajar más a estas enzimas que ya de inicio no están trabajando eficientemente por la concentración de etanol que tienen que biotransformar.
pues digo, a lo mejor es más bien el hecho de que pues ni te des cuenta, ¿no? Que otra vez tengas estos efectos estimulantes del etanol y pues ya no tengas, ¿no? Esa transición. Por eso muchas personas que usan drogas de abuso, ¿no? Cuando empieza lo que conocen como el bajón, ¿no? De los efectos, nuevamente se vuelven a drogar. ¿Por qué? Pues para no sentir, ¿no? Es todos esos efectos en los que los neurotransmisores están disminuyéndose y esa estimulación, ¿no? A nivel del sistema nervioso central está disminuida. Entonces nuevamente vuelven a administrarse la droga de abuso o a consumirla y pues otra vez tienen los efectos estimulantes. ¿Vale? Ok. Ok, entonces vamos a tomarnos unos minutitos, son 5:24, nos tomamos 10 minutitos para estirar las piernas y respirar un poquito y